Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este seminario de carismas, un espacio privilegiado para aprender acerca de las gracias que da el Espíritu Santo a todos nosotros los bautizados. Qué bueno es estar una vez más, queridos hermanos, compartiendo, meditando en torno a los carismas. Por eso les invito en el nombre del Señor para que hagamos de este espacio un momento para reflexionar, también para orar y para aprender acerca de lo que la palabra de Dios nos revela en referencia a los carismas, a las gracias del Espíritu Santo, a fin de que este espacio que vamos a compartir sea más productivo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamemos al que es la gracia, llamemos al origen de los carismas, al que es el carisma por excelencia, al Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Ven a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor y fuego ardiente y espiritual unción, tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar, con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven y visita las mentes de cada uno de nosotros. Ilumina las palabras más adecuadas para hablar de acuerdo a lo que tú quieras decir a toda esta comunidad de discípulos. Ven, Espíritu Santo de Dios, a abrir la mente y el corazón de todos los que escuchan esta proclamación de tu palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regala los dones y los carismas que tú nos quieras dar a cada uno de una manera bien particular. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, todo será renovado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, en el día de hoy vamos a compartir acerca de este grupo de carismas tan importante para nuestra iglesia, que son los carismas de apostolado, en donde se encuentran precisamente los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, los que enseñan y los que exhortan. Dentro de este grupo que se llama carisma de apostolado se encuentran todos estos que hemos nombrado y seguramente muchos más que no vamos a tocar aquí en profundidad. Pero vamos entonces a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versos 28 y siguientes. Primera de Corintios 12, 28 y siguientes. Vamos a tomar la espada, la palabra de Dios, aquella que hiere lo más profundo de nuestro corazón y que nos enseña a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, si usted tiene a la mano la Santa Palabra, va a tomarla en sus manos, abrirla en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 28 y siguientes.
Dice la palabra de Dios: pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, queridos hermanos, qué hermoso, qué bella es la palabra de Dios que a través del apóstol Pablo nos viene a enseñar acerca de los carismas del apostolado. Aquí, nuevamente, como ya hemos venido viendo, el apóstol Pablo nos deja una enseñanza bien clara de este grupo de carismas y hace una enumeración, es decir, que realiza una jerarquización de los carismas, iniciando por el más importante de todos y luego pasando a los menos importantes o que tienen funciones de menos utilidad en el conjunto de todo lo que es la iglesia. Sin embargo, a pesar de esto, debemos de ser conscientes y de saber que todos los carismas que regala el Espíritu Santo son para común utilidad y son supremamente valiosos. Pero sí existe una jerarquización de los carismas. Es decir, que hay carismas que iluminan a otros carismas. Hay carismas que son superiores, como dice el apóstol: ambicionad los carismas mayores. Se habla de carismas mayores y carismas menores. Dentro de los mayores se encuentra el carisma del apostolado. En segundo lugar, los profetas, el carisma de la profecía. En el tercero, los maestros. Después los milagros, después las curaciones, después la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos curan? ¿Acaso todos hacen milagros? Qué bellas son estas preguntas que nos realiza el apóstol, manifestando así que no todos tenemos los mismos carismas, sino que a cada uno se le regala la manifestación del Espíritu para común utilidad, como lo ha dicho en versos anteriores. Ahora bien, después de haber escuchado la palabra de Dios, esta iluminación bíblica doctrinal que nos realiza el apóstol, vamos entonces a entrar en la materia de lo que nos compete para este día con respecto a los carismas del apostolado. Por eso se hace necesario realizar una distinción entre discípulo y apóstol, porque muchas veces confundimos quiénes son los discípulos, quiénes son los apóstoles. Por eso hay que decir que el discípulo es aquel que sigue al maestro. Pero este seguimiento que realiza al maestro tiene unas notas particulares. No es un seguimiento cualquiera, sino que aquel que ha querido ser discípulo de Jesús lo debe seguir de cerca, lo debe amar, le debe escuchar atentamente, le debe ser fiel, le debe obedecer y por supuesto el discípulo es aquel que le imita, es aquel que siempre escucha a los pies del maestro, es aquel que se mantiene en continuo diálogo con el maestro. Ese es el verdadero discípulo. Y el apóstol es aquel que luego de haber realizado todo un proceso discipular, todo un proceso de seguimiento del maestro, entonces el maestro lo envía, le da una misión. Pero sabemos que ese envío
va después del proceso discipular. Lastimosamente, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra iglesia, en muchos lugares hay personas que se saltan los procesos de discipulado y quieren empezar a servir, empezar a ministrar, pero sin primero haber hecho el discipulado. Y eso se compone en un grave error, en algo que genera desorden, en servicios mal empleados que antes de ayudar a acrecentar el reino de Dios, de embellecer el cuerpo místico que es la iglesia, hace todo lo contrario. Crea confusión, crea escándalo, crea antitestimonio. Por eso es tan importante que todos nosotros realicemos el proceso discipular antes del apostolado. Vamos a ir adentrándonos en este tema para que lo comprendamos de una manera más adecuada. El discípulo es el que sigue al maestro, lo sigue de cerca, con esas notas características que debe tener, porque también existen falsos discipulados. Yo puedo decir, soy discípulo de Jesús, pero no le soy fiel, no lo escucho verdaderamente, no le amo, no le obedezco. Eso se compone en un falso discípulo del Señor. Y muchos de nosotros podemos caer en ser falsos discípulos, porque seguimos al Señor, pero de acuerdo a nuestros criterios, a nuestro acomodo, no a lo que Jesús nos ha indicado. Por eso, ante aquel joven rico que quería seguir a Jesús, Jesús le dice, mejor todavía no estás preparado, porque para seguir a Jesús hay primero que hacer una renuncia de todo aquello que se compone en una riqueza que está por encima del maestro. El maestro debe estar en primer lugar y ya luego lo demás. Pero cuando hay cosas que ocupan el lugar del maestro, no se puede hacer discipulado. Discípulo es aquel que ha tomado la cruz y decide seguir al maestro. Pero no todos sirven para esto, porque dice Jesús que hay unos que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás. Dicen, no sirven para el seguimiento, para el camino del Señor. Y el apóstol es aquel que, habiendo realizado ese proceso discipular de una manera seria y consciente, recibe ya un encargo, un envío, una misión por parte del maestro. El discípulo nunca se abroga el envío. Es decir, el discípulo no puede decir, yo ya estoy listo, entonces me voy a servir, me voy a ministrar. No, el discípulo espera el momento en el cual es llamado por el maestro, y el maestro lo elige y lo envía. Nosotros no nos enviamos a nosotros mismos, hemos de esperar el envío del maestro. Todo apóstol es un discípulo, pero no todo discípulo es un apóstol. Eso hay que tenerlo también claro. La palabra apóstol proviene del vocablo griego apóstolos, a su vez derivado del verbo aposteleo, y así significa enviado, mensajero, embajador. La palabra apóstol viene del vocablo griego apóstolo, es decir, el que es enviado para cumplir una misión, un encargo, el que es mensajero, el que es embajador, el que se convierte en portavoz, el que es heraldo, es decir, el que es enviado para una misión específica. Y ahí es donde aparece el carisma del apostolado, que lo hemos escuchado en la Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28 y siguientes. Primer lugar, los apóstoles. En primer lugar, esto lo tenemos que tener también muy claro. El ministerio apostólico incluyó a un carisma especial que se limitó a los 12 y a Pablo, es decir, el apostolado.
¿Cómo así que se limitó a los 12 y a Pablo? Claro que sí, porque nosotros bien sabemos, conocemos que los apóstoles son los discípulos de Jesús, pero que Él eligió. Porque recuerden que nosotros no nos abrogamos ese derecho, no es un derecho, es un llamado, es una gracia de Dios muy especial. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos que Jesús subió a la montaña, oró y luego llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Primero son llamados para estar con Él y luego para ser enviados. Primero discipulado, luego apostolado. Y entonces el Concilio Vaticano II describe así la institución y las funciones de los apóstoles. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a 12 para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Marcos 3, 13, 19. Marcos 3, 13, 19 y Mateo 10, 1 al 2. A estos apóstoles los instituyó a modo de colegio, es decir, los congregó en un grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos. Pedro es el primero entre los hermanos apóstoles. Se convierte en aquel que va a recibir las llaves del reino, en el fundamento, la piedra sobre la cual Cristo edifica todo el edificio, la iglesia, y luego al lado de él se encuentran los demás apóstoles. Los envió primeramente a los hijos de Israel y después a todas las gentes, para que participando de su potestad hiciesen discípulos de él a todos los pueblos y los santificasen y gobernasen. El apóstol entonces ha recibido un encargo, primero de anunciar una buena nueva, de hacer discípulos, de santificar y gobernar a aquellos que van reuniendo, y así propagasen a la iglesia y la apacentasen, gobernándola bajo la dirección del Señor, todos los días hasta la consumación de los siglos. En esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés. Recordemos que Jesús eligió al grupo de los 12, pero luego les dio instrucciones muy precisas. Dice el libro de los Hechos Apóstoles en el capítulo 1, en boca de Jesús: no se aparten de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Entonces, cuando hayan recibido el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta los confines del orbe. Son confirmados el día de Pentecostés. Primero fueron llamados, elegidos, sacados de entre muchos discípulos que seguían a Jesús. Él llamó a 12, conformó ese grupo a modo de colegio y luego les da ese encargo de llevar la buena nueva, pero después de haber recibido la fuerza que viene de lo alto. En esta misión fueron confirmados el día de Pentecostés, según la promesa del Señor: recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Eso lo pueden confrontar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Los apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio, recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan la Iglesia universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro, su cabeza, siendo el propio Cristo la piedra angular. Esta cita es tomada del Lumen Gentium número 19, es decir, estamos hablando del Concilio Vaticano II. Es la definición que el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium
sobre lo que son los apóstoles. Los obispos tuvieron un buen parecer de tener una definición de quiénes son los apóstoles. Entonces, por eso los apóstoles recibieron una misión universal de predicar el mensaje de Jesús y de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Recibieron el poder del Espíritu Santo para que pudiesen cumplir su misión, y sobre ellos construyó el Señor su iglesia. Este es un carisma espectacular, fenomenal, el carisma del apostolado. Es tanto que el apóstol Pablo lo pone en primer lugar los apóstoles. Según los hechos de los apóstoles, son 3 los requisitos que caracterizan a un apóstol. No cualquier discípulo puede ser apóstol, sino que debe cumplir, según el libro de los Hechos, estos 3 requisitos. El primero, haber sido discípulo de Jesús, es decir, haber caminado con Jesús, haber estado en contacto directo con Él. Luego, segundo, poder actuar como testigos de la vida, de las obras, de la muerte y de la resurrección del Señor, es decir, haber visto con los propios ojos, haber palpado con sus propias manos. Para ser apóstol tenían que tener estos requisitos. Tercero, haber recibido el Espíritu Santo con su poder y haber recibido a Jesús la misión de proclamar su evangelio. Entonces, por eso Pablo, ustedes dicen, pero entonces Pablo no es apóstol, porque Pablo no estuvo con Jesús, Pablo no caminó con Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio, porque muchos empiezan a decir, pero él ¿qué nos va a enseñar si él no caminó con Jesús? Pero Pablo dice, yo, el último de los apóstoles, como un aborto, fui llamado por el Señor, camino a Damasco. Cuando cayó en tierra, escuchó la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante lo cual él se convierte en seguidor de Jesús al instante, rápidamente recibe el bautismo de manos de Ananías y luego empieza su ministerio apostólico. Como un aborto, el último de los apóstoles. Sin embargo, dice Pablo, ¿quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha predicado como yo? ¿Quién ha caminado como yo? Pablo hace una defensa de su apostolado y sabemos que se convierte en el apóstol de los gentiles. El Papa Francisco, en este tiempo de su pontificado, ha dicho que María Magdalena se ha convertido en la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ella fue la primera en ver a Jesús resucitado. Fue la primera en ser enviada a llevar esa buena noticia. Y por eso recibe el título de apóstol de los apóstoles. Qué cosa más bella la de María Magdalena. Los apóstoles cumplieron 2 funciones. Primero, fueron testigos de lo que el Señor Jesús hizo por nuestra salvación. Son especiales testigos de su resurrección. Como tales recibieron el encargo de fundar la iglesia. Por eso ese carisma es tan especial. Segundo, los apóstoles fueron maestros y pastores de las iglesias por ellos fundadas. Fueron maestros y pastores. Lo primero es que fueron testigos y recibieron el encargo de construir la iglesia, empezar a fundar iglesias. Y luego, cuando fundaban iglesias, entonces les enseñaban y los pastoreaban. Esas son funciones propias de aquellos que han sido llamados al ministerio del apostolado. Ahora, también del Concilio Vaticano II, una cita de la Apostolicam Auctoritate en el numeral 2. Dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora
y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana, por su naturaleza misma, es también vocación al apostolado. Ya hemos dicho que por autonomacia, originalmente, los apóstoles son aquellos 12 llamados por Jesús desde el monte, y que luego aparece Pablo también como apóstol. Pero, el Concilio Vaticano II nos dice que todo aquel que contribuye a la misión de edificar, de expandir, de propagar el reino de Dios, la buena nueva de la salvación, se convierte en un apostolado. Toda tarea que ayude a ese fin se llama apostolado. Entonces, por eso hablamos de los grupos apostólicos. Hablamos de que hoy en día también hay apóstoles del Señor, por supuesto, pero de una manera distinta. Originalmente los apóstoles son 12 y el apóstol Pablo también, pero luego todo el que contribuye a la obra de la expansión de la buena nueva del reino se convierte también en apóstol por participación de ese envío que Jesús hizo a esos primeros 12. Esta misión apostólica se convirtió en oficio después de la resurrección y constituye un honor, una responsabilidad y una vinculación con Jesús verdaderamente excepcional, como lo atestiguan estas palabras tomadas del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, verso 16. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Pero quien me desprecia, desprecia a aquel que me envió. Y esto ya nos da también una clave para entender quién es el verdadero apóstol. El apóstol más importante de todos los apóstoles no es ni siquiera Pedro, sino que es Jesús mismo, enviado del Padre. Él es el primer apóstol. Y luego Pedro es la cabeza visible de Cristo en la tierra. Es el que lo representa a Él. Pero el Papa Francisco, ¿a quién representa? A Cristo. Apóstol, porque Cristo le ha querido encomendar esa misión que a su vez Él mismo recibió del Padre. ¡Qué misión tan grande! Por eso cuando nosotros podemos participar de la obra de la evangelización, de la expansión, del crecimiento del reino de Dios, es para nosotros un honor, una gracia, una bendición. Qué pena cuando nos tienen que llamar y casi rogar para que le sirvamos al Señor. Cuando es una dicha, es una gracia, es una bendición que yo pueda ayudarle al Señor. A mí no me deberían de estar rogando. Julanito, por favor, ayúdenos con esto en la parroquia. ¿Usted por qué no nos ayuda a leer la Sagrada Escritura en la misa? Venga, ¿usted por qué no nos ayuda a cantar? A veces se convierte como en rogarle al otro, a ver si colabora, cuando es para nosotros un honor, una gracia, una dicha, una bendición que ni siquiera podemos expresar con palabras, porque le estamos ayudando a Cristo a cumplir la misión que Él ha recibido del Padre. Llevar la buena nueva a los pobres, llevar la buena noticia a todas las gentes. Por eso leemos en el Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. El muro de la ciudad tenía 12 hiladas, y sobre ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué belleza esto es de la visión que tuvo el apóstol Juan acerca de cómo es la Jerusalén celestial. 12 hiladas que llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y qué bendición que nosotros podamos ser partícipes de ese ministerio apostólico. Por fortuna nuestra, los apóstoles, por voluntad de Cristo, transmitieron sus poderes a quienes debían ser sus sucesores.
es decir, los obispos. El esquema completo quedó entonces así. El Padre envía a Jesús, Jesús envió a los apóstoles y estos transmitieron su oficio a los obispos, sus sucesores. Qué bueno es saber que dentro de nuestra Iglesia Católica históricamente se puede demostrar la sucesión apostólica. Históricamente podemos decir que hay 266 papas hasta llegar al Papa Francisco y que esa línea de transmisión no se ha roto, a pesar de tantos males, de tantos momentos difíciles de crisis que ha habido en la Iglesia, pero la transmisión de la gracia, del poder del Espíritu Santo y del envío por parte de Jesús se ha llevado a cabo por más de 2000 años. Hoy por hoy se siguen enviando obispos a muchos lugares para continuar ese ministerio apostólico. Podemos decir que los sucesores inmediatos del grupo de los 12 apóstoles se convierten en los llamados padres apostólicos, que son precisamente Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Otros autores dicen que también la carta, la Didaché o Didaché, que es un escrito de un padre apostólico dando instrucciones sobre cómo se celebraba los sacramentos en el siglo I. Y esos testimonios son hermosísimos. Vale la pena leer los escritos de los padres apostólicos. Y ya luego los demás padres se empiezan a llamar padres de la Iglesia. Hasta el siglo V más o menos se habla de los padres de la Iglesia. Y ya luego los obispos que son sucesores de los apóstoles. Por eso hay que decir que existen unos grados de apostolado, según lo que la Biblia nos revela. El apostolado en su grado más eminente corresponde a Jesús de Nazaret, que es enviado del Padre. En segundo lugar, corresponde a los apóstoles por autonomacia, porque ellos fueron los discípulos escogidos en vida por Jesús. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, dentro de los cuales se encuentra el grupo de los 12 y San Pablo apóstol. También luego sabemos que en reemplazo de Judas, que era uno de los apóstoles, entró entonces Matías, y a Bernabé también se le nombra en la Biblia a veces con el nombre de apóstol. En tercer grado lo ocupan los obispos, que son sucesores de los apóstoles, herederos también de esas mismas promesas, de esas mismas gracias y de ese envío a todo el mundo, dentro del cual destaca el obispo de Roma, es decir, el Papa Francisco. En cuarto lugar se encuentran los presbíteros, es decir, los sacerdotes, que son enviados por el obispo para cumplir sus labores pastorales en los sitios donde el obispo no alcanza a llegar. En un quinto lugar entonces se encuentran los laicos o seglares, que se encuadran dentro de organizaciones apostólicas, que sin participar en modo alguno en la potestad eclesiástica, es decir, que no tienen la imposición de manos como sí los presbíteros o los diáconos, pero también realizan actividades, labores apostólicas, es decir, en bien de la propagación del reino de Dios en la tierra. Y en un sexto lugar, ya en un sentido más amplio, se llama apóstol a la persona que realiza alguna acción de apostolado, como por ejemplo los que son catequistas, los que enseñan acerca de la palabra de Dios, que transmiten las enseñanzas del Evangelio, las Sagradas Escrituras, los que realizan obras de misericordia, los que dan buenos consejos, los que visitan a los enfermos, los que son ministros extraordinarios de la comunión, los que van a las cárceles a visitar a los presos, o los que se encargan de los huérfanos, de las viudas. Cualquier labor social que se haga en nombre de Jesús para cumplir ese mandato de Jesús de ir a todas las gentes a llevar la palabra de Dios, a evangelizar de algún u otro modo, se convierten en aquellos que reciben el encargo de un apostolado. Por eso yo les pregunto en este momento,
usted como cristiano, como bautizado, que ha recibido desde el bautismo una misión, un envío, ¿usted qué apostolado desempeña en su parroquia? ¿Usted qué apostolado desempeña en su comunidad? O de pronto usted de los que dicen, no, pero yo que no tengo nada para dar, yo no sé hablar, yo no sé predicar, pero usted sí sabe ir a visitar un preso y llevarle algún mensajito de Dios, usted sí sabe visitar a un enfermo, usted de pronto sí tiene la posibilidad de ayudar a un huérfano, una viuda. Entonces a veces nos quedamos cruzados de brazos creyendo que porque yo no sé predicar, entonces yo no puedo hacer ningún apostolado. Porque a mí me da mucha vergüenza salir a leer, a proclamar la palabra de Dios en la Eucaristía. Entonces yo mejor soy de los que me quedo siempre sentadito en la banca escuchando. Soy un discípulo del Señor, pero soy un discípulo que no cumple el envío misionero. Por eso el documento de Aparecida en Brasil, los obispos del continente americano y del Caribe hablaron de discípulos misioneros. Si usted es bautizado, es discípulo de Jesús. Y si usted es discípulo de Jesús, inmediatamente es misionero. Ha recibido un envío de ayudar con la propagación del reino de Dios. Es decir, que todos participamos en la tarea del apostolado. Todos contribuimos de alguna o de otra manera en el carisma del apostolado. Y por eso la evangelización es tarea de todos. No solamente la evangelización es tarea del sacerdote, del párroco de mi parroquia, o de la religiosa, o del obispo. No, eso no lo tenemos que sacar de la cabeza. Dice el Código de Derecho Canónico que todo bautizado tiene como deber evangelizar y que constituye para él un derecho el poder proclamar la buena nueva del Evangelio. Es un deber y un derecho a la vez de todo bautizado. Nosotros no quedamos por fuera de esa tarea que Jesús nos ha encomendado. Dentro de estos carismas de apostolado se encuentra también el de los profetas. En 1 Corintios 12:28 se ha dicho que en segundo lugar están los profetas. El profeta es el mensajero de Dios, es el portavoz de Dios, es el que comunica al pueblo el mensaje que Dios ha puesto en su boca. Así a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque ya anteriormente hemos visto lo que es el carisma de la profecía. Entonces ya no vale la pena profundizar más en esto porque ya hemos tenido una lección donde se ha hablado de quién es el profeta, de qué es el carisma de profecía. Y luego en el seminario de intercesión profética, que es el que sigue después de este de los carismas, vamos a ver quién es el profeta. ¿Quién es un profeta? Ya sabemos cuál es el carisma de la profecía y luego vamos a ver quién es un profeta. Entonces pasemos al siguiente carisma que está englobado en el de el apostolado, en carisma de los apóstoles. Se encuentran los pastores. Los pastores también está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, donde el apóstol también describe que otra de las gracias que regala el Espíritu Santo es el de ser pastores, pastores del pueblo de Dios. Y Hechos, en el capítulo 20, verso 28, también nos habla de este carisma. ¿Quiénes son los pastores? Todos aquellos a quienes el Señor ha puesto al frente de un rebaño o le ha encomendado la tarea de cuidar a alguien, la tarea de pastorear. Y aquí también podríamos hacer una clasificación del carisma del pastoreo, porque ¿quién es el pastor por excelencia? Jesús de Nazaret. Jesús es el mayoral, como lo denomina el apóstol Pedro en su carta. Jesús es el mayoral, el supremo pastor. En segundo lugar se encuentran el Papa. El Papa es el pastor de todo el rebaño, de toda la grey, de todo el pueblo de Dios extendida por el mundo. Y también los obispos reciben por autonomacia el carisma del pastoreo. Pero también los sacerdotes, los diáconos y toda la vida consagrada, los religiosos y religiosas son pastores.
Cada uno se le ha encomendado un rebaño, se le ha encomendado un grupo de personas. Por supuesto que también los dirigentes de grupos apostólicos o líderes de comunidades eclesiales desempeñan verdaderamente servicios, carismas de pastoreo, porque están al pendiente de aquellos que están liderando, de aquellos que están coordinando de algún modo. Y ahí entra también, si usted es padre de familia, usted debe ejercer el ministerio, el carisma del pastoreo. ¿Con quién? Con sus hijos, por supuesto. Cuidar de sus hijos, porque ha sido usted elegido por Dios para que cuide, eduque a esos hijos en el hogar. Usted, papá o mamá, es pastor en su casa. Por supuesto que sí. Y también aquellos que son educadores, que son profesores, aquellos que reciben esos cargos en medio de la sociedad, pues también tienen la labor, el deber de pastorear a aquellos que se le han encomendado, sus alumnos, de cuidarlos, de educarlos por buenos valores, de guiarlos por la senda correcta. Todo eso es tarea de los pastores y ese es otro carisma de apostolado, los que son pastores. Ahí se encuentra también el carisma de los maestros. Hemos escuchado que por allá en cuarto lugar se encuentran los maestros, dice el apóstol San Pablo. También en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 7, dentro de esa lista de carismas, el apóstol Pablo habla también de los maestros, aquellos que han recibido el carisma de enseñar. Dice el apóstol: el que ha recibido el carisma de enseñar, dedíquese a la enseñanza. Es el tercero en la carta a los Romanos, el tercer carisma. Imaginen cómo es de importante el de la enseñanza. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Y tercero, maestros. El carisma de la enseñanza o de ser maestro es distinto del carisma de la profecía. San Pablo pone a los evangelizadores después de los profetas en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 11. El evangelizador expone con claridad la doctrina que el Señor le ha revelado. Quien ha recibido el carisma de la enseñanza, de la evangelización, es decir, el carisma de maestros, lo que hace es exponer con claridad la doctrina que el Señor le ha revelado. Un maestro, un pedagogo, es decir, el que le enseña a los que son más pequeños, no tiene que inventarse las cosas, simplemente debe comunicar lo que ha recibido por parte del Señor, esclareciéndolo con claridad a aquellos que se les son encomendados. Por eso dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, verso 19, id y enseñad a todas las gentes, dice Jesús, id y enseñad a todas las gentes, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Mire que son enviados para enseñar no doctrinas distintas a las que Jesús les ha enseñado. Es transmitir, es comunicar lo que se ha recibido de parte de Dios. San Pablo coloca el carisma de enseñar a continuación del don del servicio. En su primera carta a los Corintios había escrito, 1 Corintios capítulo 2 verso 13 dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos los dones de Dios, los dones que Dios nos ha concedido. Hablamos no con palabras enseñadas por los hombres, sino con las que enseña el Espíritu, adaptando a los espirituales las enseñanzas espirituales. Qué texto más bello de la palabra de Dios. No hablamos palabras enseñadas por los hombres, sino la que nos ha revelado el Espíritu. El carisma de enseñar se manifiesta por la capacidad que recibe una persona del Espíritu Santo para captar el mensaje del Señor con claridad y autenticidad y para poderlo comunicar a los demás.
de manera tal que puedan percibirlo. Tal vez no todos tienen la misma capacidad para tomar las Sagradas Escrituras e interpretarlas y empezar a exponerlas a los demás. Entonces por eso es necesario los maestros. El carisma de la enseñanza hoy más que nunca es primordial y necesario en medio de nuestras comunidades, porque hay mucha ignorancia con respecto a la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia con respecto a la doctrina del Señor. Hay mucha ignorancia con respecto a lo que Jesús nos ha revelado como enviado del Padre. Y por eso hay que pedir el carisma de la enseñanza para que podamos comunicar con claridad, con autenticidad, lo que hemos recibido por parte del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Como buenos administradores de las gracias que Dios pone en nuestros corazones, ponernos al servicio de los demás. ¿Y quién ha recibido el carisma de la enseñanza? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dedíquese a enseñar, porque hay quienes han recibido el carisma de la enseñanza, pero se quedan callados. Abren la palabra de Dios, la saben interpretar, pero para sí mismos, no la quieren dar a conocer a los demás. ¿Qué pasa ahí? Es un carisma que se ha convertido en algo egoísta. Y cuando el carisma se realiza de manera egoísta, el Espíritu Santo lo quita y se lo da a otra persona. ¿Por qué? Porque los carismas, cuando no son puestos para la común utilidad, entonces el Espíritu Santo mejor se los da a otras personas. Dice que el apóstol Pablo: el hombre irracional no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. No todos tienen la capacidad de juzgar las situaciones espiritualmente o con la claridad que realmente se debe. Por eso el carisma de la enseñanza es tan importante en nuestro tiempo, en nuestra época. La gran necesidad de este carisma en el mundo actual. Vamos a ver por qué el carisma de la enseñanza es tan importante para el mundo actual. Ya sabemos que el que ha recibido el carisma de la enseñanza es aquel que es capaz de captar con facilidad, con autenticidad, el mensaje revelado por Dios y que es capaz de exponerlo a los demás. Hoy abundan las personas que tienen criterios carnales y que están imbuidas por las ideas y prácticas del paganismo reciente. Hoy en día se nos enseña cosas muy falsas. Hoy en día la nueva era, la cantidad de sectas que hay nos están enseñando cosas de Dios que no son verdaderas. Por lo cual se hace muy necesario verdaderos maestros que nos enseñen con claridad lo que Jesús nos ha querido transmitir a cada uno de nosotros para que no nos dejemos llevar por doctrinas llamativas y extrañas, como dice el apóstol Pablo. Es muy difícil realizar un apostolado efectivo con ellas sin este carisma de enseñar y podemos así afirmar como San Pablo: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo me educo en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando yo recibo este tipo de enseñanzas que son tomadas de la palabra de Dios, entonces tengo la capacidad para pensar como Cristo. Y dice el apóstol: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Pero cuando no estamos cerca de las cosas de Dios, empezamos a tener el pensamiento del mundo. Y hoy en día la mayor parte de la gente tiene el pensamiento del mundo y por eso es tan difícil que se reciba la palabra de Dios, porque es que la mayoría de las personas piensan como el mundo. Entonces cuando nos dicen cosas distintas a como piensa el mundo, hay un choque inmediato. Por eso hay que entrar a iluminar con la enseñanza de la palabra de Dios lo que Jesús nos ha enseñado a todos nosotros. La utilidad y necesidad de este carisma crece no solo para conservar la fe, sino también para reconquistarla, donde se ha ido perdiendo al soplo de tantas doctrinas falsas como pupulan ahora y que llegan a todas partes a través de los medios de comunicación de las masas. Los medios de comunicación están dando mucha enseñanza, pero muchas de ellas nos llevan a la perdición. Por eso hay que estar atentos. ¿Usted qué consume? ¿Usted qué está viendo en las redes sociales? ¿Sus hijos qué están viendo en las redes sociales? ¿Qué están viendo en la televisión? Porque lastimosamente los maestros
de muchos niños, de muchos jóvenes en esta época, son las personas menos aptas para enseñar. Muchas veces nuestros jóvenes, nuestros niños, le están prestando atención a aquellos que para nada son modelos de Cristo, para nada, que antes bien son más modelos del mal que modelos del bien. Y por eso hay que combatir todo esto con la enseñanza de Jesús, con la fuerza de la palabra de Dios. Como dice el apóstol San Pablo, para mí el Evangelio es fuerza de Dios. Es decir, que con la fuerza del Evangelio vamos a conquistar aquellos espacios que el mal y las falsas doctrinas han empezado a ganar terreno a través de la verdadera enseñanza. Necesitamos que el Espíritu Santo derrame abundantemente este carisma de enseñanza sobre los catequistas, los predicadores, los profesores de religión y sobre todo los que tienen la misión de comunicar la doctrina de la salvación. A veces es difícil entender que un profesor de religión es una persona que nunca va a misa, que nunca comulga y es la que está dando clases de religión. O a veces predicadores que están predicando doctrinas falsas. Ojo con aquellos que están atentando contra el Papa Francisco, que dicen que el Papa Francisco es el Papa Negro, que lo que él dice es el anticristo, que yo no sé qué. Todo eso son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Hay que estar muy atentos, queridos hermanos, porque aunque esto parezca como que no es cercano a nosotros, es a veces muy cercano a nosotros. ¿Cuántos hoy están contradiciendo a la Iglesia, al Papa, con respecto de la enseñanza que nos han dado acerca de la vacuna para el COVID-19? ¿Cuántos hoy están diciendo que ese es el sello de la bestia, que es el microchip, que todo esto? ¿Y cuántas personas se han muerto? Que porque supuestamente si uno va al hospital, allí lo matan. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y lo más penoso, lo más vergonzoso de todo esto es que muchas de esas enseñanzas falsas se han proclamado desde los púlpitos. Se han proclamado con la palabra de Dios en la mano. Es decir, se ha hecho una contradicción a lo que nos ha enseñado el Papa, las instituciones organizadas que tiene el Vaticano para este tema, y eso se ha pasado por alto y no. Yo me fío mejor de mis criterios, de lo que yo pienso, y eso a mí no me interesa. Hay que tener mucho cuidado porque muchos no están en comunión con el Papa, y para que haya verdadera comunión en la Iglesia no es solamente comunión con los sacramentos, sino también comunión con la enseñanza del Papa, comunión de doctrina. Mucho cuidado porque a veces nos quedamos solamente con una partecita, pero dice el Código de Derecho Canónico que el que está en comunión no solamente es la comunión sacramental, sino que también está en comunión con la enseñanza de la Iglesia. Hay muchos que están fuera de la comunión con la enseñanza de la Iglesia. Todos lamentamos la pésima calidad de la enseñanza religiosa en los colegios y escuelas. Echamos de menos la presencia de aquellos predicadores que convertían a los pecadores más empedernidos por medio de ejercicios espirituales y de misiones parroquiales. A veces hay lugares donde uno llega a hacer misión y dicen, esto nunca habían hecho una misión aquí en mi parroquia, en mi vereda nunca me había visitado un sacerdote. ¿Por qué? Porque hace falta más personas que se tomen en serio el carisma de la enseñanza. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos envíe muchos maestros, pero maestros acordes a la doctrina de Cristo. Ahora es muy difícil encontrar catequistas como los que tanto bien nos hicieron cuando de niños asistíamos al catecismo parroquial. A veces da pena, pero hay personas que no son cualificadas para dar la catequesis. Y hay niños que se aprenden las oraciones, pero no saben realmente el contenido y la esencia del sacramento que van a recibir. ¿De qué le sirve a un niño saberse el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, las obras de misericordia, pero no sabe qué es la Eucaristía? No sabe qué es la confirmación. Necesitamos catequistas que enseñen lo esencial, con claridad, con autenticidad, la doctrina revelada por el Señor. Solo la abundancia de este carisma,
que haga prontos y aptos a muchos para comunicar las enseñanzas cristianas, podrá devolvernos, al menos en parte, lo mucho que hemos perdido en este campo desde hace varios años. Yo no sé si es la realidad de su parroquia, yo no sé si es la realidad de su diócesis, pero aquí en Colombia, a pesar de que todavía hay mucha fe, de que hay muchas personas que quieren servir al Señor, a veces se carece de maestros, se carece de verdaderos catequistas, se carece de verdaderos profesores de religión en nuestras escuelas. Porque la verdad es que no pocos predicadores, catequistas y profesores de teología y religión han desorientado en vez de iluminar. Muy bien se pueden aplicar a estos tales las palabras del Señor. Me dan un culto vano enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Muchas veces se enseñan doctrinas que son preceptos humanos, que al oído suenan muy bien, muy bonito y hasta son aplaudidos, pero no se está enseñando la verdad, no se está enseñando lo que realmente Jesús nos quiso comunicar a todos nosotros. Mirad, escribía el apóstol San Pablo, que nadie os engañe con filosofías y vanas falacias fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Lo dice en Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os engañe. Hay que estar muy atentos, queridos hermanos. Recientemente, el Papa Francisco creó el ministerio instituido de la catequesis a fin de fomentar esto tan importante en la iglesia, los catequistas. Es supremamente importante el ministerio, el carisma de la catequesis en nuestra iglesia. Y por eso qué bueno que muchos de ustedes se animen a ser catequistas. Qué bueno que muchos de ustedes pierdan esos temores humanos y digan, yo quiero empaparme de la palabra de Dios, yo quiero empaparme de la doctrina de la iglesia para comunicarla a los demás y que usted pueda expresar con claridad y con certeza lo que Jesús nos ha enseñado a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a los ancianos, porque aún hay personas que tienen 70 años y no saben de Dios, no conocen la doctrina de Jesucristo. Viven en la ignorancia porque nadie les ha enseñado. Pasa como cuando Pablo y los apóstoles llegaron a una comunidad y les dijeron, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Y dijeron, Espíritu Santo, ni siquiera habíamos oído hablar de ese tal Espíritu Santo. Y así pasa en muchos lugares. Hay muchas personas que desconocen la gracia que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque carecemos de maestros. Y finalmente, en este grupo de carismas se encuentra también el carisma de la exhortación. El diccionario de la Real Academia define el verbo exhortar así: inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Así lo define el diccionario. El carisma de exhortación es distinto del carisma de la enseñanza. San Pablo escribe a Timoteo, mientras llego, aplícate a la lección, a la exhortación y a la enseñanza. En 1 Timoteo 4:13, para que tengamos esa distinción, es distinto el que exhorta al que enseña. Hay personas en la comunidad que puede que no tengan el carisma de la enseñanza, no son maestros, pero tienen el carisma de exhortar. Y son esas personas que con prudencia y con sagacidad nos dicen, te estás equivocando, no vayas por ese camino. Este carisma de la exhortación, qué importante es para los padres de familia. Ustedes que a veces se quejan, no, es que yo le hablo a mi hijo, a mi hija y no me hace caso, no me obedece. Pida el carisma de la exhortación, porque muchas veces exhortamos pero con palabras humanas. Pero cuando la exhortación es un carisma, es recibido de buena manera aquella corrección, aquella anotación que nos están haciendo a nuestra conducta. El que tiene el carisma de exhortar nos dice una palabra y uno inmediatamente recapacita y dice, tiene razón, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el carisma de la exhortación debe primar en las palabras del que exhorta el amor. Cuando no se hace con amor, esas palabras no son bien recibidas, aunque sean verdaderas. ¿Cuántos papás les pasa esto? Exhortan a los hijos,
pero lo hacen movidos por la rabia, por otros sentimientos, menos por el amor. Sépalo, que cuando usted exhorta sin amor, está perdiendo el tiempo. Lo que hace es que ese corazón se cierre y se cierre más a la enseñanza, al llamado que se le está haciendo. Se cierra, pero cuando se hace con amor, se abre. Aprendamos a exhortar con amor, queridos hermanos. Cuando usted tenga que corregirle algo a un hermanito de la comunidad, a un hermanito de la parroquia, hágalo con amor. Usted lo puede hacer, pero con amor. Si usted no va a corregir con amor, no corrija. Evítese problemas, no corrija. Cuando usted vaya a exhortar a alguien a un cambio de conducta, a decirles que está fallando en esto, primero póngase en oración. Si usted primero no ora, no exhorte, porque esa exhortación va a ser mal recibida. Téngalo por seguro. Es un consejo que les doy desde la palabra de Dios. Mediante la exhortación, no nos dedicamos a comunicar la verdad, sino a inducir a la práctica de las enseñanzas recibidas. Una cosa es cuando nosotros recibimos una enseñanza y nos queda claro, pero no la ponemos en práctica. Entonces, ¿qué es necesario? Que alguien venga y nos exhorte y nos diga, eso que tú ya sabes, ponlo en práctica. Es decir, te impulsa, te induce a la práctica de las buenas obras. Para eso es el carisma de la exhortación. La enseñanza requiere a veces de la exhortación para que no se quede en mero acopio de conocimientos, sino que se convierta en norma de conducta y sea provechosa. Una cosa es saber algo, otra cosa es ponerla en práctica. Una cosa es que usted haya ido a una predicación muy buena, con un predicador maravilloso, otra cosa es que usted empiece a poner eso en práctica. Hay personas que con una palabrita nos convencen de que hay que realizar algo. Hay otros que por medio de muchas razones pues nos enseñan, nos exponen, nos explican, pero para llevar eso al acto a veces es necesario que alguien nos exhorte y nos diga, hombre, usted ya sabe cuáles son los mandamientos, pero usted no los está cumpliendo. Empiece a cumplir los mandamientos para que viva feliz, para que viva tranquilo. El carisma de la exhortación da una fuerza especial y un poder de convicción muy grande, mediante los cuales se consigue que la persona a quien se dirige el que exhorta haga lo que debe hacer en un momento dado o se abstenga de realizar una mala acción que tiene planeada. A veces la exhortación también es para que nos detengamos. A veces es para obrar el bien, otras veces para que evitemos obrar el mal. Cuando una persona nos acerca y nos dice, por ahí no haga eso, y nos lo dice con amor, entonces es una exhortación, es un carisma de exhortación puesto en práctica cuando nos dan esos consejos. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le da unas enseñanzas y normas muy sabias acerca de la manera como Timoteo debe ejercer el carisma de la exhortación con distintas clases de personas, porque con todos no es lo mismo. Dice, al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. De acuerdo a la persona que usted esté exhortando, usted lo debe hacer de una manera distinta, lo dice el apóstol Pablo. Por eso usted a un adulto le habla de una forma, a un joven le habla de otra forma, a un niño le habla de otra forma. ¿Por qué? Porque no puede ser la misma exhortación del mismo modo para todos. Ahí viene también la inteligencia espiritual que usted tenga de cómo abordar a una persona. Lo que Pablo nos inculca aquí es que la exhortación debe hacerse siempre con amor paternal, filial o fraternal y nunca con dureza. Nunca se puede hacer con dureza. De lo contrario, la exhortación, aun siendo carismática, puede producir muy pocos efectos positivos y aún llegar a crear una posición negativa. Lo que les decía, a veces en vez de servir, lo que hace es que endurece más el corazón cuando no se hace con amor, cuando se hace duramente, cuando se trata de que los demás obedezcan por la fuerza. Eso no funciona. He sido testigo de muchas personas que dicen, voy a exhortar a este grupo y les mete un regaño, un repelo tremendo, terrible, les alza la voz. Bueno, las personas como que quedan ahí conturbadas en el momento, pero luego vuelven a la misma conducta. Es decir, esa forma
no es la adecuada. En cambio, cuando se hace con amor, es recibido de esa misma forma y causa una transformación en el corazón, no a corto plazo, sino a largo plazo. Usted le puede dar un regaño bien grande a su hijo y puede que su hijo en el momento le obedezca, pero eso no garantiza que le vaya a obedecer en el futuro. En cambio, cuando se hace con amor, se está garantizando que esa exhortación, esa corrección, quede grabada en lo profundo del corazón a través de la huella que deja el amor en cada uno de nosotros. Otra característica que debe tener la exhortación carismática debe ser la sabiduría que siempre debe acompañarla a fin de que sea eficaz. Cuando exhortemos, hagámoslo con sabiduría, hagámoslo con prudencia, porque yo lo puedo hacer con amor, pero tal vez lo que yo esté diciendo no sea con sabiduría, no sea con prudencia, no sea con discernimiento. Por eso, cuando usted vaya a exhortar, primero ore y pídale: Espíritu Santo, ilumíname las palabras correctas que yo debo emplear para hacerle la corrección a este hermanito. Dame las palabras, porque yo lo puedo pretender hacer con amor. Las madres a veces lo hacen llorando, con lágrimas en los ojos, pero crea poco impacto en los hijos porque no son las palabras adecuadas las que se emplearon. Entonces hay que tener amor y sabiduría al momento de exhortar para que sea eficaz. La situación en que se encuentra la iglesia y el mundo necesita mucha verdadera exhortación, pero esta no se dará si no se multiplica el Espíritu Santo, su carisma de exhortación, en los padres de familia, en los pastores, en los miembros del magisterio y en los representantes de la autoridad religiosa y civil. Aún la autoridad civil necesita del carisma de la exhortación. He visto el caso aquí en Colombia donde hubo el paro nacional que destruyeron ciudades completas como Cali. Y habían policías que salían por la fuerza con el SMAT, que es una organización especial para combatir a los manifestantes. Y salían armados, salían disparando unas bombas de aturdimiento, no sé cómo se denomina esto, por la fuerza, y hacían un llamado, pero los otros no le respondían. Antes les devolvían también como a fuerza, hubieron policías quemados y todo eso. Por el contrario, vi una noticia en Palmira, ahí cerquitica a Cali, donde un policía astutamente, por medio de la exhortación, llamó a la calma y logró un acuerdo con los manifestantes, evitando así muertes, daños y heridas, tanto en la parte manifestante como en la parte que estaba protegiendo la ciudad, los policías. ¿Cómo lo hizo? Movido por la fuerza del Espíritu Santo. Incluso policías que oraban en público para que las fuerzas del mal se apaciguaran. Fui testigo de eso y yo sé que muchos de ustedes también. ¿Por qué? Porque por la fuerza, de una manera que no tenga amor, no logramos casi nada. Recordemos también que la mejor exhortación para la iglesia y para el mundo es la existencia toda de los santos. Los santos nos exhortan a nosotros a través de su testimonio de vida. Decía Bergson: no tienen necesidad de exhortar, les basta existir. Su existencia es un llamado perenne. Estupendo, maravilloso. Ojalá que nosotros con nuestra mera presencia exhortemos a los otros a una buena conducta. Cuando uno está al lado de una persona de una conducta intachable, uno dice: yo me tengo que comportar como esta persona. ¿Por qué? Porque su testimonio me atrae a actuar de una manera coherente, de una manera acorde al Evangelio, el testimonio de vida. En conclusión, todos estos carismas que hemos recibido por parte del Espíritu Santo, que están dentro del grupo de los carismas del apostolado, podemos encontrarlos reunidos de una manera muy clara en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos del 7 en adelante. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios porque es precioso. Dice: a cada uno de nosotros
se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué conclusión más hermosa, y ojalá que a ustedes les quede de tarea leer nuevamente ese texto bíblico, Efesios 4 del 7 al 16, para que lo profundicen, porque nos deja una gran enseñanza. Claramente el apóstol nos dice cuál es la finalidad de todos estos carismas de apostolado. Démosle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido compartir, para que todo lo que hemos escuchado pueda producir frutos abundantes en nosotros, para que cada día nos veamos más libres de la ignorancia y que así podamos ejercer verdaderos servicios en bien de todo el pueblo de Dios de una manera acorde a lo que Cristo nos ha enseñado, para el provecho común y crecimiento de todo el cuerpo místico que es la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.